Y está bueno. Ok, entonces déjeme eliminar esta parte acá. Ya esta parte no es necesaria. Bien, y lo pongo usted acá, lejos de mí. No lo voy a estar mirando, pero lo voy a estar mirando. Porque si lo miro a usted, tengo la cara fuera de la cámara. Ajá, Pero si miro la cámara, no lo veo a usted. ajá. Porque la cámara en la pantalla está en un lado y la imagen en otro. No, hombre. Así es que voy a ver la cámara y así lo veo a usted sin mirarlo a usted. Bendito sea el nombre del Señor. La Ah, tecnología. aquí, de este lado. Pero, pero bien, Mateo 24, pastor, vamos a gozarnos esta mañana, pero primero vamos a elevar nuestra voz al Rey de Reyes, a nuestro Dios amado, para que Él tenga misericordia de nosotros y nos permita gozarnos en su presencia en esta hora con este texto. ¿Qué le parece? Señor, Amén. en el nombre de Jesús, es para tu gloria y honra y alabanza, Señor, que nos sentamos aquí en esta hora a disfrutar de estas palabras deliciosas que tú nos has dado, Señor, y que nos permiten a nosotros verte a ti un poco más claramente y ver tus intenciones para con tus hijos, Padre, las cuales tú les muestras, les revelas de manera extraordinaria. Te damos gracias por esta tarde y te pedimos que nos acompañes y nos lleves de la mano y que tu voz sea la que transmita las palabras que hemos de decir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. A mí me fascina porque aquí dice, pastor, que Jesús salió del templo y cuando se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle la belleza de los edificios. Oiga bien. Y entonces Jesús no esperó, inmediatamente le soltó una. ¿Tú ves todo eso? De cierto te digo, no quedará aquí una sola piedra que no sea derribada. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué le parece eso, pastor? Y es una cosa interesantísima porque Jesús se está diciendo esto, amado. Y si vemos algunos de los comentarios que hablan acerca de estos acontecimientos, dicen que ya se había hecho tradición entre los sacerdotes, los muchachos de la ley allá y hasta el pueblo, el jurar por el templo y que era casi, bueno, considerado una blasfemia hablar en contra del templo, no tanto así como contra Dios, pero sí contra el templo. Y entonces aquí es cuando viene Jesús y lo vemos saliendo precisamente del templo, como en un asunto en el que él había ya resuelto que no volvería a entrar, porque parece que toda esta conversación se da a partir de que él está en el templo, en el atrio, predicando y estas cosas, y entonces se dan una serie de discusiones con los fariseos y él sale. Pero Ya. fíjese que solo van y con él, estas declaraciones la oyen todo el mundo. Todo el que estaba ahí en el patio la oyen también los sacerdotes y las cosas, pero solo entonces los discípulos le cuestionan sobre esto. Que me Amén. imagino que también iban asustados, o por lo Amén. menos asombrados. Ya, ya, definitivamente. Pero fíjese lo que nos dice por acá, amado. Un momentito, que tenemos que ver esto. Mira lo que nos dice acá, lo que usted acaba de decir. ¿Dónde está? Mire lo que dice acá. Además habéis oído, esto está en el versículo 33 de Mateo 5. Además habéis oído en los antiguos, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí o no, porque lo que
es más de esto, de mal procede. O sea, En otra podemos decir versión, prácticamente Lucas que nos dice que pecado. no jure por el templo también. Correcto. Pero aquí yo se lo muestro precisamente porque esta era una tradición que ellos habían generalizado. O sea, ellos estaban poniendo al templo por encima de Dios prácticamente. Y de hecho, encontramos por ahí más adelante que el Señor tiene una confrontación con los sacerdotes y le dicen sobre precisamente estos juramentos. Y le dice donde él se está identificando y le dice que ellos juran por la ofrenda que está en el altar, pero no por el altar, que juran por el templo y no por quien es el templo. Ya. Exactamente, pastor. Y es una cosa interesante porque él está diciendo, y he aquí, termina con esa discusión, uno más que el templo, o uno mayor que el templo. Ya. En Mateo 23, 23, los vemos acá, nos dice, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguien jura por el templo no es nada, pero si alguien jura por el oro del templo es deudor. Exacto. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decir, si alguien jura por el altar no es nada, pero si alguien jura por la ofrenda que está en él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar? Que santifica la ofrenda. Santifica la ofrenda. El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que ha estado sentado en él. Pero por eso yo lo referí al Mateo 5:37, porque allí nos muestra, como Jesús dice, que jurar por todas esas cosas es sencillamente, no tiene ningún valor, que tu palabra sea sí o no, y punto. Y ahí quedó el asunto. Y ahí quedó porque más de eso entonces ya, entonces procede de mal, y ya si procede de mal, entonces es desobediencia a Dios, y por cuanto desobediencia a Dios, entonces pecado. Exactamente, pero aquí vemos como Jesús nos suelta una bomba, le suelta a los discípulos. No quedará una sola piedra, pero entonces viene la parte buena. Y nosotros vamos a leer un poquito, usted va a leer un poquito, porque yo creo que usted es mejor lector que yo. Leer unos cuantos versos de eso para que echemos un pleito aquí, pastor. Lo bueno de esto, amado, es, y ya lo dijimos el sábado anterior, cómo comienza, cómo Jesús introduce todo esto ahí mismo en el capítulo 23, en el versículo 39, que dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre En el del nombre Señor. del Señor, así mismo. Aquí cuando está Jesús cerrando aquí, y por esta razón, es extraordinario, pastor. Mire aquí como dice, mire. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta tus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Pues la casa os dejará desierta. Oh, bendito Dios. Gloria a Dios. Le está soltando una tremenda bomba. Sí, señor. Él está dando, como decimos nosotros aquí, con yuca. Ahorita me estaba mandando mi amigo Amado Grullón, me dice que el puerco asado está por las calles, por donde quiera. Ah, no, donde quiere que usted voltea la imite de los ojos. Ahí hay uno o dos asándose. Y dice que él que con yuca, que hay que comérselo. Digo, bueno, Sí. esas tradiciones son cosas terribles. Usted, la verdad es que cualquiera se pone nervioso escuchando eso. No, Yo no por soy aquí, amigo del cerdo, usted. Yo prefiero no comerlo porque no es
un animal que es peligroso de comer, si no es cocido bien, Sí. usted siempre hay riesgo de enfermarse. Yo conozco más de una persona que ha muerto literalmente con una de esas triquinas, una de esas, de esos parásitos que están en el cerdo. Sí, 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 sí. Claro, no es siempre eso, pero pasa. Es peligroso, es peligroso. Pero en Santo Domingo, en República Dominicana, cuando cocinan ese cerdo, eso está cocido. No, 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 eso es Ellos candela lo pura que le cocen. dan. Pero aquí vamos a cocer esta palabra, pastor. Vamos a leer un Amén. de Y entonces, leer unos cuantos versículos a partir del versículo 4, a ver a dónde nos lleva esto, pastor. y me gusta, porque déjeme darle la entonación aquí desde el 3. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y aquí comienza la parte buena. Y dice ya en el versículo Antes 4. de entrar en eso, la semana pasada usted se acuerda que dijimos que aquí muchos confunden este versículo, pero aquí hay más de una pregunta. Sí, Ellos la sí, hicieron como una, pero Jesús la contestó como varias. La contestó correcto. por lo menos como dos respuestas. Y Y aquí la es donde se segunda, está el peligro de la interpretación de esta porción de la palabra. y la segunda pregunta envuelta en toda esta interrogativa que hacen los discípulos tiene dos partes, porque le pregunta entonces ellos sobre, déjenme decírselo acá, ¿y qué señal habrá de tu venida? Parte A, y del fin del mundo, parte B. Y De son la segunda, tres eventos completamente separados. correctamente. Aleluya. Y entonces Tres viene aquí, respuestas. y entonces viene aquí lo bueno y dice, respondiendo Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán reino contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Parece ahí, pastor. Vamos a usar un chingo de esta palabra. Esto está muy delicioso. Estoy aquí comiendo dátiles. Es una maravilla. Están riquísimos. Por eso me perdonen los que están mirando, que me ven saborearme. No, que aprovechen ahí, vayan y busquen un saco de eso y para que te acompañe a nosotros también. Lo que puedan. Hablamos de puerco asado, hablamos del cerdo asado, ya hablamos de yuca, ahora de dátiles. ¿Qué más vamos a hablar, pastor? No, la esposa mía vino maravillada, estaba comprando algo y pasó por un lugar que no recuerdo por dónde fue, que me dijo que habían unas uvas maravillosas que ella se enamoró. Ahorita tengo yo que averiguar dónde es para traerle un racimo. Bendito sea el nombre del Señor. Déjenme corregirlo esto, porque acá para poder hablar y mirar tengo que cambiar la estrategia. Ahora sí, cuando esté leyendo voy a estar leyendo en otro lado. Pero bien, Amén. pastor, entonces, fíjese acá lo que está pasando. Jesús comienza diciéndole, mirad que nadie os engañe. Lo primero que él dice es, lo primero que ustedes tienen que tener cuidado es la decepción. Sí. Y esto acá tenemos que darnos cuenta que él le está hablando esto a la iglesia. Correcto. Porque estos son eventos que no tuvieron tiempo de pasar grandemente en los tiempos antes de la destrucción del templo. Amén. Sí hubieron algunas apostasías y Pablo nos habla de algunos que hablaban de Cristo para lastimarle, pero estaban hablando de Cristo. Amén. Habían algunos, ¿cómo le llaman? De estos judaístas
que, que trataban de empujar la ley, pero todavía estos eran cristianos que eran judíos y todavía estaban apegándose a sus creencias. Amén. Parece Pero aquí, como, se parecen a esos hermanos que nosotros recibimos, que todavía están temerosos de algunas tradiciones de otras corrientes de fe de las que ellos vienen y te guardan algunas cosas. ya, por eso yo estoy haciendo esta serie de videos acerca de la Navidad, Muy bueno, por cierto. para aclarar muchas de esas confusiones que existen en la iglesia, porque hay muchos que no celebran la Navidad porque esto es pagano. Sí. Y esto, la verdad, que eso es un disparate. Bueno, no quiero decir que es un disparate, tiene una base, pero son bases infundadas. Correctamente. Y muchos sin Correctamente. saber se encierran en estas ideas, hablan de que el arbolito es pagano y de que esto es pagano y de que lo otro es pagano. Y hay una cierta tabú contra pagano, lo cual deberíamos tener, pero deberíamos investigar históricamente lo que estas cosas, porque mire, por eso cuando nos dice, o sea, que mi pueblo muere por falta de conocimiento, nos Sí, está señor. diciendo algo verdadero. Sí, señor. Nosotros fallamos en entender, y aquí esto es lo mismo que sucede con este texto que estamos leyendo. Correcto. Sí. Porque mire como nos dice Jesús aquí, mira que nadie les engañe. Y la verdad es que el gnosticismo y estas cosas que comenzaron a atacar la fe cristiana no comenzó sino hasta después de la destrucción del templo, que fue cuando realmente comenzó a insertarse falsas doctrinas y falsas creencias y divisiones acerca de la deidad de Jesús y estas cosas. Y esto es de lo que Jesús nos está hablando aquí. Correctamente. Es una maravilla porque al romperse el centro, por decirlo así, de que lo que era el vínculo de las costumbres y las tradiciones de los judíos, que era el templo, esta gente tiene que salir de Jerusalén y entonces comienza a asociarse de alguna manera con otras culturas y otras creencias y a infiltrar estas cosas de manera sutiles dentro de la creencia de ellos como pueblo. Lo que pasa con nuestro amado, en la iglesia vienen personas en otras formaciones y a veces enviados por Satanás de alguna manera a tratar de infiltrar estas cosas de manera sutiles para causar división entre la misma iglesia. Y ahí es donde Jesús dice, mira, tengan cuidado que nadie le engañe acerca de estas cosas. Precisamente, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Aquí en este tiempo, hoy mismo tenemos varios que dicen que ellos son el Cristo. O sea, hasta una mujer dice por ahí, ¿te ha visto esta, de que Lisbeth, que anda? Sí. Oh, mi Dios. Yo me estaba gozando un poquito con eso. Que hay cientos de miles de personas siguiendo a este tipo de cosas, de estas barbaridades, apoyados en qué, es mi pregunta, ¿en qué? Porque el asunto es que nosotros le huimos a la verdad, preferimos por alguna razón, bueno, yo sé la razón, usted la sabe también, pastor, la mentira por el problema del corazón endurecido, del corazón entenebrecido, el corazón que no quiere nada con la verdad, porque la verdad es una amenaza para sus estilos de vida. Así es. Y fíjese que cualquiera diría esto. Yo estaba hablando con un amigo y hablando sobre esta gente que se dice en Cristo. Y él me decía a mí, pero gloria a Dios que por lo menos dicen que son Cristo, porque hay otros que dicen que son el anticristo y otros que se creen Satanás. Y digo yo, no, al revés.
aquellos que se han declarado anticristo y que se han declarado Satanás, eso no representan peligro porque ya eso tomaron una parte del asunto. Malos son estos que se dicen Cristos porque esos están siendo personas del enemigo encubiertos acá. Y fue el mismo principio de rebelión de Satanás que quiso ser como Dios. Entonces, estos que quieren ser como Cristo son peores. Son peores, definitivamente. Pero mucho peores, ciertamente, porque ciertamente Satanás, por mucho que quiera esconderse, usted cuando se revela, pues, pero Ya, los que se visten de ovejas y son lobos, pues son peligrosísimos. grandes. Yo soy el Cristo y muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Pastor, oiréis, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Amado, mire, yo estaba leyendo hace unos días, y creo que hablamos de esto la semana pasada, ah, las estadísticas acerca de las catástrofes que han pasado en el mundo. En el siglo XX solamente murieron más gentes en el mundo que en los 19 siglos juntos antes de Cristo. ¿Y mire usted qué proporción? Estamos hablando de que el siglo pasado, en el siglo XX, en el que usted y yo nacimos, Sí. murieron mucho más gente. Estamos hablando no de que 2 o 3 más, sino múltiples veces más gentes que las que murieron en todo el periodo de los 19 siglos antes de Cristo. O sea El que siglo XXI va en camino a ganarle al siglo XX. no. Oiga, ya en la primera mitad bueno, en la primera mitad no, en los albores de esto, ya nosotros estamos superando el ranking que tenía la muerte en ese entonces. Ahora, decía mi papá, ahora es que el negocio está bueno. Ciertamente tenemos que admitir que no fueron pocos los millones de personas que murieron en el siglo XX, solamente con esta plaga perdón, de Dios bendiga. 1908 murieron más de 50 millones de personas. Sí, señor. Y en las 2 guerras mundiales y después las guerras rusas y las guerras chinas, y ponemos todo esto junto con la guerra de Vietnam y todo esto, y la guerra de Corea, y vamos a ver cómo todo esto estamos hablando de cientos de miles, De personas que han cientos muerto de millones de personas que murieron. en esos acontecimientos, sí, señor, de manera muy lamentable. Pero en este año ya tenemos, usted por catástrofe solamente, mire lo que pasó en Tailandia en el 2004, de la Navidad del 2004, usted, que Sí. fueron casi 300.000 personas, lo que pasó en Haití en el 2010, que se fueron casi 300.000 personas. Sí, Ah, sí. y estos son solamente pequeños eventos. Entre esos hay cientos de eventos que han pasado, que han traído catástrofe Que en cuando, el mundo. que cuando se suman, el resultado es alto. Mire ya cómo va esta pandemia y ya por dónde va. Sí, sí. Y esto es solamente eso, si seguimos sumando. Y después estamos viendo, por ejemplo, hablábamos usted y yo ayer, perdón, el otro día acerca de esto, de cómo solamente en la vasija del Atlántico, solamente en el Atlántico, Sí. los huracanes que han habido en este año han sobrepasado todos los tiempos. Ya Hablamos las de que letras griegas que se asignan después del alfabeto ya casi se acaban y todavía no se paran. y todavía no se paran y son poderosos, amados.
Y Están surgen, devastadores. Mira las oigan, y surgen de repente y surgen con toda la potencia de devastación, porque antes, yo no sé si usted recuerda, siempre nos decía o uno escuchaba que se formó una depresión tropical, que tiene posibilidad de convertirse, que ahora aumentó, pero ahora arrancan ellos, óigame, en arrancan fa. ya como huracán. Sí, arrancan en fa. Y después los terremotos, amados, que estamos viendo, los fuegos, todos estos fuegos. Mira esto que pasó en Australia recientemente. Eso fue Sí, señor. desastroso. En California no se En apagó. California ni se diga. Y Y toda esta cosa va acumulando una serie de desastres. Estos desastres van acumulando una serie de muertes. Y óigame, y la cosa de verdad, yo digo siempre, hoy más que nunca estamos más cerca de ver los acontecimientos finales desenvolverse uno detrás de otro delante de nuestra nariz. Cristo está a la puerta. y cuando él lo dice acá, usted, en este versículo 7, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos, diferentes lugares, pero todo esto es solamente el principio de dolor. El principio. Pero debemos notar, pastor, que cuando una mujer está preparándose para dar a luz, primero comienzan dolores suavecitos. Sí, señor. Y en la medida que se va acercando la hora, los dolores van en incremento. Ahora mismo, nosotros hemos estado viendo cómo los dolores comenzaron con la muerte de Cristo lentamente, y en la medida que pasado el tiempo ha ido incrementándose. El siglo XX vimos que fue bien feo, pero en Sí. el siglo XXI esos dolores van aceleradamente. Quiere decir que el parto está cerca. Porque interesante que usted traiga esto a memoria, porque mucha gente cree que los dolores están comenzando ahora, No, a partir de que apareció esta pandemia. No, estos dolores comienzan a partir de que el Señor termina su ministerio terrenal y asciende de nuevo al Padre. Ahí comienzan los dolores. estamos viviendo ahora mismo, los últimos tiempos comenzaron con la partida de Cristo. Claro, Pero el tiempo de los gentiles se está acercando a su final, como nos lo dice la palabra. Y esta dispersión. cuando ese tiempo llegue, nos vamos, pastor. Amén. Y esta dispensación está llegando a su punto de culminación. A su fin, pastor. Hoy más que nunca, amado, se ve que la palabra de Dios se predique a toda lengua, a toda nación. De alguna manera, Dios se ha encargado de que eso se esté cumpliendo. Y vemos programas de radio, misioneros, programas de televisión, la tradicional, la por cable y ahora por internet, igual que la radio, y está llegando la palabra de Dios a toda parte. Porque Pero aceleradamente. el asunto es que no vaya a confundir el que la palabra de Dios llegue y todo el mundo se convierta, a que llegue la palabra de Dios para conocimiento de causa de todos. Sí, porque a mí me fascina como Dios nos lo pone, que nadie tiene excusa, porque Dios ha desplegado su gloria en todos los tiempos. Todo el mundo conoce a Dios. Aquellos que dicen que no conocen a Dios, no es que no lo conocen, es que no lo quieren conocer. Se niegan a conocerlo, amado. Y es un principio satánico, así como Satanás quiso decirle una verdad retorcida a Jesús cuando le citó el Salmo 91 en aquella célebre tentación. Así mismo hoy pasa. Y entonces estamos retorciendo palabras. Por ejemplo, hay muchos que malinterpretan, por ejemplo, lo que dice, que es muy popular entre nosotros los cristianos, Romanos 8:28, que dice, sí, que a los hijos de Dios toda la cosa llega bien. Entonces, todas las cosas le obran a bien. la mayoría interpreta que todo lo que le pase al hijo de Dios es bueno. Dice que eso no es lo que dice, o que nada más le van a pasar cosas buenas. Tampoco es lo que dice, sino que todo lo que le pase, sea bueno o sea malo, es para el crecimiento del hijo de Dios. Y que va a obrar para bien, porque al final
Y si el cuerpo desfallece, nos vamos con Cristo. ¿Y qué mejor que esto, pastor? Amén. Y así hay otro versiculito que también lo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y algunos creen que ahí dice, y todo me sobrará. No, ahí dice que nada le va a faltar. Y cuando es nada, es todo. A mí me fascina en el Salmo 37, nunca he visto a un justo desamparado ni sus hijos mendigando pan. Lo que está diciendo Amén. es que siempre va a haber de comer en su casa. Es lo Amén. único que dice. Que sea Sí. de pan, ya eso es otra cosa. Amén. Que no va a pasar hambre. Y quiero decirle que muy pocos cristianos que son verdaderos cristianos pueden decir que han pasado hambre alguna vez, porque Dios se encarga de proveerles, aún en medio de las guerras, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las tormentas. Dios siempre busca la manera, siempre, no, ya no tiene que buscar la manera. Lo que quiero decir es que Dios siempre les provee. Y Es es, que ese otro un concepto mal empleado, amado, porque el pasar hambre y no comer un día no son la misma cosa. no, solo, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, definitivamente. Muchas veces nosotros no comemos un día a propósito, Sí. porque queremos hacerle honor a Dios con un día de ayuno o lo que sea, o porque queremos acercarnos a Dios. Y la verdad que un Y día a sin través de comer hasta no sin está nítido. propósito. Sin propósito, porque a veces yo me he pasado días trabajando en cosas seculares y luego se me ha pasado el tiempo de comer esa cosa y a lo más que llego es a un jugo o algo y no como en ese día y no comí. Pero pasar hambre, estar en una hambruna en que usted tenga tal vez la oportunidad de tener el dinero con qué comprar, pero que no haya qué comprar. Usted tenga el estómago sin entrenar, no es lo mismo. Ya, ya. Ciertamente, ciertamente, y vendrán esos tiempos para todo el mundo. Pero a los hijos de Dios siempre les llegará el pan. Y Amén. esto es una convicción que yo tengo que nunca Dios me ha fallado. Y la verdad es que ciertamente uno está expuesto a muchas cosas. Es igual en las enfermedades. Muchos creen que no, si yo soy hijo de Dios, pues yo no me voy a enfermar. Y eso es un disparate, porque la verdad que la Biblia dice, lo único que Jesús nos habla a nosotros es del sufrimiento, de cómo cargar nuestra cruz y de cómo seguirle fielmente a todo costo. Todos los apóstoles vivieron tragedias y de todos ellos solo uno murió en su cama, no sin antes haber sufrido grandemente. Amén. Todos fueron, todos fueron mártires, todos murieron en asesinados de una manera u otra. Esto nos dice a nosotros, si ellos lo fueron, si Jesús lo fue, lo más natural es que a nosotros probablemente nos toque en algún No momento. toque algo, ¿verdad que sí? No Que toque sea algo una de sobrita, repartición. nos toca usted, pero definitivamente lo que Jesús nos está hablando a nosotros aquí es bien específico, es bien definitivo y Él nos está diciendo de manera categórica que los tiempos están acelerados. Entonces, si miramos un poquito más adelante en el versículo 9, pastor, usted quiere leerse ese grupito de versículos ahí, por lo menos hasta el 14. Sí, señor. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado
este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, Espérese, no siga más de ahí, pastor, porque aquí hay mucho que masticar. Aquí hay mucho que masticar. Mire. Solamente como dice aquí al principio, entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis odiados por todo por causa de mi nombre. Usted sabía, pastor, que en este tiempo, solamente a partir del año 2000, a 2000 hacia acá, han muerto más cristianos por violencia y persecución que todos los cristianos en las historias pasadas. Aparte, no, mentira, de todos los cristianos en las historias pasadas, pastor. sí. Mire, Y hoy mismo, no fue ayer. Estaba yo mirando un grupo en Nigeria, usted, que se armaron con armas hasta los dientes y comenzaron de iglesia en iglesia. Trancaban a la gente y le pegaban fuego. sí, señor. Usted. Mire, del 2010 al 2015 se incrementó, hubo un pico de persecución contra el cristianismo en toda la parte oriental del planeta. Pero del 2015 para acá, esto se ha venido traspolando también hacia el occidente. Hey, hemos visto aquí mismo en Canadá y en Estados Unidos. En Dominicana todavía no se está sintiendo, pero aquí la presión contra los cristianos no es fácil. Es fuerte. No es fácil. Ya aquí usted no puede pararse en una esquina a hablar de Cristo. No. Se limitan hasta para repartir tratados. Sí, pero aquí mismo también están ya comenzando a poner algunas limitaciones. Todavía son cosas suaves, sutiles, pero que se encaminan hacia allá. Y lo peor de todo, amado, es que el sistema, no los partidos que nos gobiernan, no lo que son nuestros presidentes, sino el sistema de gobierno mundial apunta a que estas cosas se van a ir incrementando en todo el mundo. En todo el mundo. De hecho, las mismas Naciones Unidas, estos líderes que tienen en estos tiempos son individuos que están procurando crear la condición para destrucción de la fe cristiana. Sí. No así simplemente. No estoy hablando de otras religiones, estoy hablando específicamente de la fe cristiana, porque es la que el diablo quiere destruir. Correcto, amado. Ese es el key del asunto. Usted puede tener cualquier profesión de fe que sea, y usted no tiene problema alguno como tiene cuando usted se declara cristiano. Bueno, le voy a decir, en China, por ejemplo, ellos, la única religión que ellos toleran es el budismo, pero los musulmanes los persiguen y a los cristianos, aunque a los cristianos los persiguen más agresivamente por su naturaleza y porque ellos rechazan el aceptar la imposición de dioses falsos. Los musulmanes tradicionales que no siguen a su religión fervientemente, los cuales son la mayoría, no tienen mucho problema con esas cosas. Pero los musulmanes que son fieles, que son fervientes, esos no hay quien les hable. Estos ustedes prefieren que los maten. Sí. Pero los cristianos típicamente son más, en ese sentido, son más fieles a su fe y a rebelarse contra la imposición de este tipo de dogmas y de tradiciones, y ellos quieren que los chinos quieren que se adore a su presidente Xi Jinping, y, Sí. y le ponen su cuadro y esto es lo que ellos quieren, pero los cristianos, usted sabe. Sí.
y aún las iglesias que están legalizadas, porque hay muchas iglesias cristianas legalizadas en China, pero aún esas les están todos los días limitando y presionando más. De hecho, ellos han escrito su propia Biblia. Oiga bien, ellos tomaron la Biblia y le cambiaron un montón de cosas para decirles, mire, esta es la Biblia que ustedes van a estudiar. A ese nivel A están. ese nivel están las cosas allá y yo me gozo porque estas cosas nada más dicen algo. Cristo está a la puerta, Cristo está pronto ahí. Pero eso es interesantísimo. Mire, aquí déjeme contarle algo que me pasó. Usted recuerda que yo le decía que estaba arreglando mi cédula de identidad porque tenía un asuntito que resolver con mi apellido materno. Y cuando ya me dijeron que estaba todo resuelto, que podía ir a trabajar con la nueva cédula, a buscarla a la Junta. La persona que me estaba trabajando me conocía y en la ocupación, como yo no llevé ningún título de nada porque lo quería y lo necesitaba para rápido porque estaba atento a algo que necesitaba presentar la cédula, me dijo, no apure, yo le voy a poner pastor, que para pastor no hay que poner, no hay que acreditar nada. Ay, usted, tremendo error. Y me puso pastor ahí en la cédula. Eh, bueno, yo lo dejé así porque la necesitaba rápido y yo después la cambio. Pero he visto que cada vez que alguien ve que dice pastor ahí, se alarma y me dice, no me dice que está mal, sino me dice, oye, eso es peligroso que diga que tú eres pastor ahí porque después te va a dar problemas. Y de hecho, yo quiero decirle que, que ciertamente eventualmente va a ser un problema. No es que Sí, a nosotros nos preocupe eso, por supuesto, pero definitivamente va a ser un problema, como lo está haciendo en muchos lugares. sí. Sin embargo, en lugares como Irán, como en la China, en el Medio Oriente, en muchos lugares, usted donde el Evangelio de Jesucristo está expandiéndose como, como fuego en hierba seca. Usted está, porque precisamente como dijo San Agustín, que la persecución y la sangre de los mártires es un catalizador que expande la fe, que expande el cristianismo. Y es una Y, cosa y, extraordinaria. y hay una cosa interesantísima, Amado, no es que uno quiera, ni ame, ni llame, ni jale la persecución, pero la persecución da como resultado cristianos fuertes, Cristianos convictos puros, y amados. confesos, exactamente, purificados en el horno. Ya, porque hay que usted, si usted dice soy cristiano en Eritrea, o en Irán, usted Sí, dice cristiano, porque usted sabe que si usted dice cristiano y lo agarran, es para la cárcel o latigazo o hasta la muerte. Cuando sí, usted dice cristiano, usted es porque usted lo es. exactamente. Aquí cualquier pelagato dice yo soy cristiano y ahí cuando llega la hora de la verdad, no, yo estaba relajando. Está Usted es como, una broma. Está como el cuento ese famoso, yo no sé si te lo he escuchado, rápidamente así, de una muchacha que llega acá a República Dominicana después de haberse pasado un tiempo en Estados Unidos, en Suiza. Y le trae una serie de regalos a su padre, compra un carro del año, le dice, mira papi, esta casa, ya tú no vas a vivir aquí, esta es la casa tuya, y todas esas cosas, y le dice, pero mi hija, ¿y de dónde tú has sacado todo este dinero? Y le dice la muchacha, es que yo soy prostituta, dice, alarma del hombre, ¿de qué? ¿Cómo tú vas a ser? ¿Qué es la familia? ¿Qué yo cuánto? Y dice, bueno papi, si tú no me aceptas así, yo me llevo todo mi regalo porque ¿qué voy a hacer? Dice, pero dime, ¿qué es lo que tú eres? Dice, prostituta. Ah, yo creía que tú habías dicho protestante. Y a veces vamos a tener estas cosas así, usted Espérate, sabe. espérate. No, si es prostituta no hay problema.
Eh, Pastor, la verdad es que pues, ciertamente ah, la persecución sencillamente eh, planta los pies de los creyentes en tierra firme. Pues, Así es. convicción tiene que estar firme para usted realmente sacar la cabeza y decir yo soy. Y esto es lo que estamos viendo en estos países donde hay un avivamiento extraordinario. Lo opuesto de lo que está pasando en el occidente, donde hay un enfriamiento. Y aquí vemos como Jesús nos está diciendo a nosotros, usted, por la proliferación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y, Amén. y la maldad es una cosa que está proliferando agresivamente en estas tierras, pastor. Nosotros podemos decirlo claramente. Mira lo que está pasando en República Dominicana ahora mismo, lo que está pasando en Perú, en Sí, Ecuador, en estos países, pastor. Y la verdad es que en Latinoamérica hemos vivido estos problemas por todos los tiempos, pero siempre había un cierto respeto y un cierto nivel moral que ponía limitación al tipo de cosas que se hacían, pero hoy es abiertamente la corrupción, la maldad, la inmoralidad, es está terrible, pegándose por donde terrible. quiera. Porque mire, amado, hasta la década, ¿qué le digo yo? De los 80, tal vez los 90 todavía, las personas, el ladrón, iba por los asuntos materiales, pero Ujú, respetaba la vida ujú, ujú. de quien robaba. Y de alguna manera, si el que era la víctima no enfrentaba, pues nada, pero ahora a usted primero lo matan para luego robarle. O sea, se ha perdido el El sentido respeto por la vida, ya. y respeto por la vida, correctamente. Esto vemos cómo se ha ido incrementando, pero esto es interesante porque luego de esto, entonces hay una promesa. Ujú. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esos son los campeones de la fe. Ciertamente, pastor, mi afán, y yo sé que es el suyo también, es precisamente el perseguir la perseverancia de la iglesia, perseguir la restauración de la iglesia, el establecimiento de cristianos sólidos. Y por esto nos afanamos con las enseñanzas, con la sana doctrina, con el consejo bíblico y con todas estas cosas que ayudan al cristiano a fortalecerse. Lamentablemente, existe una dejadez también en estos tiempos que es triste. Y Sí, como sí, sí. dice acá mismo, existen tantos falsos profetas que están predicando y hombres y mujeres buscando que les rasquen los oídos, que no es cosa poquita. Usted ve, hay iglesias, por ahí yo conozco más de una iglesia que son enormes y son iglesias sólidas, pero conozco otras, ustedes con miles y miles de personas como miembros, que estos miembros van a la iglesia para decir que son cristianos, pero en realidad no lo son, porque no No están tienen un buscando. fundamento que le diga a usted, caramba, este sí. Y mira, eso a mí me dio coraje los otros días con alguien y el Señor dice que no, bueno, eh, que no nos iremos, usted sabe, que no dejemos que el sol se ponga eh, con nuestro enojo, pero a veces cuando yo me encuentro con personas que usted cree que son viejos ya en el evangelio y que todavía andan con rudimento, como dice el apóstol Pablo, a mí me da este coraje. Y alguien me decía a mí, no, porque que la brujería, que la hechicería, que yo, que esto, que yo, pero varón, en usted como creyente, como cristiano, convicto y confeso que se supone que es usted, habita el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser posible que en la habitación del Espíritu Santo habite el demonio? No es posible. Entonces usted tiene que revisar su creencia. O usted es cristiano
o no lo es, porque si lo es, usted no tiene problema con eso. Ahora, si usted todavía no lo es, creyéndose que lo es, usted está perdido. Ya, y lamentablemente existen tantas personas que viven buscando ah, muletillas, que creen que los ángeles, que creen en, en estas prácticas. Yo he visto cristianos practicando yoga, y meditación trascendental. Y yo digo, pero ¿y qué es esto? Y la verdad es que esto es una cosa que usted se pregunta y cuál es, y es precisamente lo que le decía ahorita a usted, que lamentablemente el pueblo muere por falta de conocimiento. No nos empeñamos en aprender, no nos empeñamos en crecer, en madurar en la fe, y la Biblia es tan sencillamente clara. Y es tan fácil de estudiar, existen tantos pasajes que si los leemos nos traerían convicción, pero ni siquiera abrimos la Biblia, como mucho menos podemos leer estos pasajes. Yo me río porque es ridículo como tan sencilla que es la Biblia y tantos pasajes hermosos Sí, que existen aquí, usted, que no deberíamos nosotros tener problemas para, para entender usted lo que nos dice acerca de nuestra vida santa. Usted. amado. El problema es que el Señor dijo que si nosotros no somos como niños, no podremos entrar al reino de los cielos. Y yo siempre me ha llamado la atención esa expresión de Jesús. Y bueno, niño, ¿en qué sentido? Que debemos ser niños. Y yo he visto, por ejemplo, cómo los hijos míos y los hijos de otros padres que llevan una relación sana, cómo el hijo confía plenamente en su padre. Yo he visto, por ejemplo, que cuando son pequeñitos, que usted pone al niño en un lugar alto y le dice, ven, que yo te atrapo, y se tira. Entonces, cuando nosotros creemos, nos abandonamos en los brazos de Dios, como un niño se abandona en los brazos de su padre, tenemos esta Mire, cosa el ganada. problema no es creer, el problema es entender, porque muchos decimos que creemos, pero no entendemos. Yo tengo Correcto. aquí en mi mente, acabo de recibir en mi corazón el hacer un video acerca de esto, se lo voy a leer. Amén. Es sencillo, mire, pastor, escuche, y vamos a tener que ir cortando ya casi, porque ya se nos fue el tiempo, pero mira lo que dice acá, pastor. Estamos hablando en la segunda de Pedro, en el capítulo 1, y no voy a entrar de lleno, pero voy a leerle del versículo 3 en adelante. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Oiga, Amén. por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ustedes ven lo que dice? Todo Sí. nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, lo que nos está diciendo esta palabra es que nosotros, para poder activar, entender, reconocer y vivir la vida de fe que Dios nos ha dado, tenemos que conocer a Dios y a Cristo Jesús. Y a través de ese conocimiento, todas esas cosas van a explotar en una vida brillante y hermosa. Así, pero Sí. dice acá Glorioso. claramente, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire, 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 y mire cómo continúa. Por medio de este conocimiento, no lo dice así, pero es lo que quiere decir. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, lo que si tú conoces a Dios, si tú conoces a Cristo, Dios activa en ti todas sus promesas, todas las verdades que Él dice que tú vas a vivir aquí en esta tierra. Él las está
activando en ti. Y entonces continúa diciendo, para que en estas promesas tú puedas participar de la naturaleza divina de Dios. Está diciendo, Usted sabe lo poderoso que es eso. pastor, esto es increíble. Mire, tú, tú vas a poder vivir una vida de divinidad en la presencia de Dios, en el poder de Dios, en las maravillas de Dios, solamente en el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, a través de las promesas que Él te ha dado, de todas las cosas que, oh santo, Eso es Señor. poderosísimo. Pastor, yo le digo, yo voy a hacer un video ahorita porque esto está, y yo No, eso es unos días, pero maravilloso, maravilloso. aquí que son extraordinarias. Y esto es algo, mire, pastor, usted coja prestado la idea y predique eso, porque eso es demasiado bello. Eso Tiene que ser hoy o mañana, pero un día de esto, antes de es maravilloso. Es hermoso, pastor. Eso es maravilloso. Mire, yo siempre he dicho, y usted me ha oído decirlo varias veces, si nosotros conociésemos de verdad nuestra identidad en Cristo, la iglesia fuera extremadamente poderosa. Poderosa, pastor. El problema es que para nosotros conocernos nosotros en Cristo, tenemos primero que conocer a Cristo. Y luego negarnos nosotros. ¿Usted me entiende? Para ser como Cristo. Y es el detalle. Si usted no conoce a Dios, usted no puede decir que tiene una relación con él. Yo conozco a mi mamá, yo conozco a mi papá. Y yo tengo una relación con mi mamá y mi papá y yo la amo y yo hago lo que sea por ella, yo le obedezco todavía hoy. Yo con 63 años todavía hoy le obedezco. Cada vez que ella dice una cosa que ella tiene 90 y qué sé yo, ¿cuántos son? 90. Usted, y todavía hoy yo le obedezco. Claro. De la misma manera, su relación con Dios tiene que ser una de conocimiento y usted no le puede conocer si usted no estudia su palabra, si usted no habla con él, si usted no intercambia con él, si usted no se comunica con él. ¿Cómo puede, pastor? Y si usted no se conoce, porque usted a lo mejor se hizo su examen y usted se puso, yo soy un chico bien, yo soy una maravilla, yo saco 100. No. Recuerde que la palabra dice que después de haber hecho las cosas que el Señor nos ha mandado, dice que siervos inútiles somos. Para Mire, que usted pastor, no se vaya. lo más bello de esto es que si nosotros hacemos eso, aquí puede venir quien sea. Y nosotros vamos a estar plantados en la fe. Mátame si tú quieres, porque yo puedo perder mi cuerpo, pero yo sé para dónde voy. Como dijeron los amigos, los hermanos de Daniel. Mira, Rey, el Señor que nosotros le servimos, al Dios que nosotros le servimos, no puede evitar esto, pero si hay que ir para allá, nosotros vamos, pero a ti no te vamos a servir, porque servimos a Dios. Pero yo no voy a negar a mi Dios, olvídate de eso. Y fueron al horno, y Dios los reparó. Mi Dios. Un milagro que convirtió a Nabucodonosor. Exacto. Una cosa para que usted... Pero eran gente que estaban... Mire, pastor, Dios está esperando por nosotros para hacer milagros en su iglesia. Amén. Ay, santo. Amén. Amén. Eso es glorioso, eso es glorioso. Mire, Mateo 24, vamos a tener que pararnos en el versículo 14, la semana próxima, vamos a continuar en el 15. Y vamos a seguir hasta que terminemos, porque esto es delicioso entero. Ahora, lo interesante de eso, amado, es que, por ejemplo, en esta Biblia que yo lo tengo acá, divide los versículos del 3 al 30 y déjeme ver, hasta el 28, del 3 al 28, y establece ese espacio de que Jesús está hablando acá, de como las señales antes del fin.
no del fin, sino antes del fin. Y Ujú. luego entonces, a partir de ahí del 29, habla acerca de la venida Ah, del Hijo del Hombre. sí, 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 aquí tienes razón. Sí. Entonces, yo digo que si Dios lo permite, la semana próxima vamos a ver hasta el 28, porque ya es suficiente para comer por 3 horas, pastor. Sí, señor, sí, señor. Vamos a ver esa porción y vamos a ver lo que pasa con ella, porque la Navidad está cerca y hay que comer puerco asado, pero No, primero no, hay que comer ese cumpleaños va celebrado. Mm. Mire, pastor, yo tengo un problema aquí. Si usted quiere puerco asado, aquí usted tiene que hacerlo usted mismo. Es verdad. Eso es problemático. Allá usted se para en una esquina y lo compra. No, 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 en cualquier, es más, le ofrecen. Sí, Pruebe este. claro, usted se para en una esquina, mira, pruébalo. Y le dan un Sí. pedazo. Tremendo, tremendo. Y le dan un casabito tostado ahí de una vez. Mira, es una maravilla. Ay, usted Yo que es amo, limoncito, mira, amo estos tiempos. un limoncito. Usted que es tan caro, pero todavía vale la pena. Sí, no, 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 eso es un sacrificio que uno lo hace con todo el gusto. Con gusto usted. Eh, Imagínese usted un par de tajadas de, de puerco asado con un eh, par de tajadas de aguacate, un casabito y algo de un limón. limoncito y casado. Ahí, pero Ay, 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 ay. ya Dígame terminamos. usted. Y si eso es bueno, yo le decía a Dara precisamente que ella me estaba preguntando que cómo sería la comida en el cielo. Yo digo yo, si lo que hay aquí es bueno, imagínate lo que hay allá, porque dice que cosas que nosotros no hemos visto, cosas que no hemos saboreado, la vamos a saborear allá. Bendito el nombre del Señor. Porque la verdad es que si no, no nos vamos. Por favor, te encárguese, pastor. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por permitirnos hablar estas cosas para la edificación nuestra y de aquellos que por tu gracia van a escucharnos. En el nombre de Jesús, que estas cosas se aniden en sus corazones y puedan, si todavía no lo han hecho, tomar la decisión por ti en el nombre poderoso de Jesús. Entre tanto que tú vienes, Señor, danos fuerzas para seguir hablando de estas cosas que son importantes para todo lo que estamos en este planeta. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la familia de mi hermano Luna y a Luna en particular, Padre, que el fuego de tu Espíritu Santo se avive y cada día más y más en él, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la nación que le ha recibido, Padre. Y nosotros acá nos ponemos, Señor, en tus manos. Dicen por ahí que tú ni te adelantas ni te retrasas, sino que llega a tiempo. Pero nosotros decimos que nosotros gozamos de tu presencia siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, aleluya. Pastor, yo no sé cuándo, pero usted va a tener que guardarme un poquito de puerco asado para cuando yo vaya. Olvídese de eso, que si por casualidad no hay, el vecino que vive al lado mío acá es un experto haciéndolo, así que de eso está seguro. Pues entonces le decimos, hágase un puerco entero y vamos a repartírselo al vecindario. Hacemos Amén. una fiesta cristiana de esa que sabemos hacer nosotros. Usted, Aleluya. y alimentar, porque con un puerco, no importa lo pequeño que sea, se alimentan algunas 30, 40 personas. Usted. No se preocupe, que eso va, eso va. Gloria a Mire, Dios. eso Gracias. va, esa es una promesa entre usted y yo. Vamos a celebrar eso aquí en esta Aleluya, calle. aleluya. Vamos a hacer eso en el nombre de Jesús. Amén. Todos los que están mirando, les exhortamos a que nos visiten de nuevo y vamos a estar aquí de nuevo el sábado próximo, como En el nombre de Dios Jesús. lo permita, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.